definición a nivel positivo, quitamos los marcadores, borramos los dos y ahora vamos a insertar imagen. Aquí nos lleva significa, llegamos a nuestra imagen, la ajustamos ancho de la hoja y le damos clic a animaciones para agregar animación y utilizar el modo transparente. Eso, para no poner una nueva diapositiva, sino que vamos a duplicar esta misma. Le damos clic derecho, duplicar diapositiva y lo hacemos otras 2 veces. Listo, ya hacemos. Ahora ayudamos a esta. Aquí vamos a cambiar la foto, le damos doble clic, cambiar imagen, le damos a nueva imagen, damos insertar, la usamos completamente, le damos clic a animaciones, agregar animación y volver impulso. Tenemos esta otra, le damos clic derecho, cambiar imagen, nueva imagen, insertar y listo. Le damos clic a animaciones, agregar animación y pondré esta. Eso. Luego de esta, vamos a esta última, clic derecho, cambiar imagen y daremos la misma foto. La usamos, vamos a agregar animación y le voy a dar zoom. Luego de eso, vamos a poner las transiciones. Entonces, nos vamos a transiciones y pondré esta barrida. Nos vamos por la segunda y pondré empuje. Vamos por la tercera y pondré barras. Vamos a la cuarta y le pondré corta. Y vamos a la quinta y última y la de cortar. Listo. Pero primero ante todo, para poner cuánto va a durar cada imagen. Ustedes me pueden poner cualquier duración. Yo le pondré 30 segundos. Pero miremos cómo nos quedó el trabajo. Bajamos, nos vamos, vemos cómo nos va, empezamos del primero y miramos cómo nos quedó. Listo. Como pudieron ver, es una manera sencilla de hacer animaciones y transiciones. Muchas gracias por ver el video y hasta luego. Hola de nuevo. El video del canal es como hacer una tabla de contenidos en Word. Empecemos. Primero nos vamos a título 1, le damos clic derecho, nos vamos a modificar, dejamos todo como está, solo le cambiamos el tipo de letra
eso, tenemos que bajar y haremos una nueva pestaña.